Buenos días, hermanos. En verdad lo digo con sinceridad, siempre es una bendición para mí el poder estar aquí y compartir la palabra de nuestro Dios con ustedes. Bueno, debido a la temporada, a las fechas en las que nos encontramos, bueno, la exposición del libro de los Salmos continúa en pausa y en su lugar seguiremos con predicaciones, bueno, en esta ocasión relacionadas al nacimiento de Jesús. Como ya han podido notar, hoy meditaremos en el Evangelio de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Y en particular, mis hermanos, aunque leímos una porción considerable del capítulo 2, nos vamos a enfocar en el versículo 36 al versículo 38, es decir, nos vamos a enfocar en aquella parte que habla sobre la profetisa Ana. Muchas veces, mis hermanos, muchas veces cuando leemos el capítulo 2 de Lucas, pasamos por alto su relato de nueva cuenta sobre la profetisa Ana en el templo. Por lo general, cuando leemos este pasaje, nuestro enfoque tiende a centrarse en Simeón, ya que, pues como ustedes escucharon y pudieron leer, bueno, él tiene un papel un poco más protagónico en el relato de Lucas, pues como usted recordará, él carga al niño y también pronuncia unas palabras, profetiza sobre él, y además, a diferencia de Simeón, los versículos que hablan de Ana son pocos en realidad, son apenas 3 versículos. Sin embargo, mis hermanos, la presencia de Ana en el templo que se nos narra aquí es importante. Como hemos escuchado muchas veces en nuestra iglesia, el Espíritu Santo no desperdicia papel ni tinta. Así que si algo está en las Escrituras, pues tiene una razón de ser. El relato de la presencia de Ana en el templo nos enseña por lo menos 3 verdades sobre nuestra redención, y en las cuales estaremos meditando en esta mañana. En primer lugar, Lucas nos enseña a través del relato de la presencia de Ana en el templo que la redención es ciertísima. En segundo lugar, que la redención es para todo el pueblo de Dios. Y en tercer lugar, que la redención nos lleva a tener vidas de adoración y de servicio. Así que antes de adentrarnos a la exposición de esta mañana, les voy a pedir por favor que me acompañen en oración a nuestro Dios. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos profundamente porque nos das la bendición de poder escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos has convocado como el pueblo de tu pacto. Te hemos adorado, Señor, hemos celebrado quién eres tú, Señor, y lo que has hecho. Y ahora, Señor, nos disponemos a continuar la adoración, Señor, al escucharte a ti, a hablar a tu pueblo. Te rogamos, Señor, te rogamos que nos hables a través de tu palabra. Y por ello te pedimos que tu palabra sea predicada, Señor, fielmente. Te rogamos que tú uses esta exposición para glorificar tu nombre y para bendecir a tu pueblo. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos ilumine para comprender tu palabra. Y que por tu gracia, Señor, nos permitas vivir de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como dije, hermanos, en primer lugar, el relato de la presencia de Ana en el templo nos enseña sobre nuestra redención lo siguiente: que nuestra redención, o que la redención es ciertísima. Nuestro texto comienza de la siguiente manera, lo podemos ver en el versículo 36. Lucas reporta lo siguiente: estaba también
allí Ana profetiza. Hermanos, cuando Jesús fue llevado al templo para que se cumpliese la ley, como leímos hace un momento, hubieron personas que presenciaron este hecho. Lucas nos dice que en aquel día el Espíritu Santo llevó a un hombre llamado Simeón, un hombre que, como también pudimos leer hace un momento, esperaba la promesa o esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo llevó a este hombre para que pueda él presenciar con sus propios ojos el inicio del cumplimiento de esta promesa. Él iba a presenciar la llegada del ungido de Jehová, la llegada del Cristo, la llegada del Mesías prometido, que traería esta consolación tan anhelada por él. Cuando Simeón, entonces también pudimos leer hace un momento, cuando Simeón tuvo al niño entre sus brazos, él pronunció un cántico conocido como el Nunc Dimittis. Él, al pronunciar este cántico, bueno, él proclamó la bendición de Dios, la salvación que Dios estaba trayendo a través de Cristo. Esto lo podemos notar por lo que él declara en el versículo 30, cuando dice: porque han visto mis ojos tu salvación. Y después de pronunciar esas palabras y otras más dirigidas a los padres del niño, y en particular a su madre, Lucas agrega lo siguiente: estaba también allí Ana. Es decir, hermanos, Ana fue un testigo más de lo que Dios estaba haciendo. Ana fue un testigo más de que Dios estaba trayendo su consolación a través de Jesús. O como dice el versículo 38 de nuestro pasaje, Ana fue un testigo más de que Dios estaba trayendo su redención a través de Jesús. Simeón fue un primer testigo, o fue el primer testigo, y Ana fue el segundo. Estaba también allí Ana. ¿Por qué es importante, hermanos, saber esto? ¿Por qué es importante hacer énfasis en esto? Bueno, la importancia de un segundo testigo en la sociedad judía era fundamental para asegurar la veracidad de un asunto. Para los judíos, la presencia de un segundo testigo aseguraba que algo era verdadero. Si bien esta práctica de la presencia de un segundo testigo, si bien esta práctica comenzó para determinar si una acusación era verdadera o no, bueno, con el tiempo la presencia de un segundo testigo también sirvió para garantizar que los testimonios o afirmaciones sobre algún asunto eran verdaderos. Es decir, si una persona testificaba, si una segunda persona testificaba sobre algo que se decía, entonces eso tenía que ser verdadero. Por ejemplo, Jesús mismo usó este patrón de los dos testigos para hablar de su ministerio, el cual era ciertísimo. Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 17 al 18, él dice lo siguiente: y en vuestra ley, aquí está Jesús hablando, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy, primer testigo, el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre, segundo testigo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. También podemos encontrar a lo largo de la Escritura cómo Dios usa voy a decirlo así, este método, ¿no? Esta manera. Podemos encontrar, por ejemplo, que Dios usó este patrón para demostrar para demostrar que la resurrección fue un hecho verdadero. Al colocar dos ángeles
en la entrada de la tumba. Esos ángeles como testigos de la resurrección. Este hecho lo encontramos en Juan 20, del versículo 11 al versículo 19. Y también Dios usa este patrón, esta manera, en otro episodio, al asegurar que por medio de la presencia de dos ángeles, que también estaban puestos como testigos, que Jesús regresaría para consumar su obra, su reino. Y eso, hermanos, lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 1, del versículo 10 al versículo 11, en la ascensión de nuestro Señor Jesús. Hechos 1, 10 al 11 dice lo siguiente: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, los discípulos estaban mirando al cielo, entre tanto que Él se iba, Jesús estaba ascendiendo, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, aquí está la veracidad de lo que van a decir. Así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Así que la presencia de dos testigos a lo largo de las Escrituras, como una costumbre de los judíos, servía para, voy a decirlo así, para certificar el mensaje, para declarar que este mensaje es verdadero, o lo que estaba aconteciendo, el hecho era verdadero. Así que Lucas nos narra, hermanos, como algunos teólogos han notado, así que Lucas nos narra sobre la presencia de Ana en el templo como un segundo testigo para garantizar que el mensaje de la consolación que tanto se esperaba, para garantizar que el mensaje de la redención a través de Jesús, o aquel hecho de que la redención estaba viniendo a través de Jesús, era algo innegable, era ciertísimo, era verdadero. La redención a través de Cristo es ciertísima. Lo que declararon Simeón y por supuesto lo que declaró Ana también es completamente verdadero. La salvación, hermanos, había llegado. La promesa de la consolación, la promesa de la redención se estaba cumpliendo. Aquello que tantos había esperado y anhelado ya estaba aquí. Era ciertísimo. Esto, hermanos, fue fundamental para los creyentes a quienes Lucas escribió, ya que, como algunos han comentado, un problema común en esas comunidades gentiles a quienes Lucas escribió en un sentido más amplio, ellos sufrían o luchaban con dudas con relación a la fidelidad de Dios, dudas sobre si Dios había sido fiel en cuanto a su promesa de redención. Entonces Lucas, a través de el segundo testimonio de Ana, les deja en claro a su audiencia que la redención es verdadera, la redención es ciertísima, no hay cabida para dudas. Dios es fiel y Él ha traído su redención es ciertísima. Al igual que la audiencia, hermanos, a quien Lucas escribió, nosotros debemos reconocer, que también podemos dudar de la fidelidad de Dios, e incluso que nosotros también podemos dudar de la realidad de nuestra redención. Podemos dudar incluso de nuestra salvación. Hermanos, ya sea por los problemas que afrontamos día al día, ya sea por las circunstancias adversas que vienen a nuestras vidas y nos golpean muy fuertes, puede ser una enfermedad, problemas en casa, problemas en el trabajo, problemas con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos. Podemos nosotros el dudar de la fidelidad de Dios y de su obra de redención en nuestras vidas, incluso por pecados que otros cometen en contra de nosotros.
Y cómo no, también por la influencia del pecado que aún está en nosotros y por los pecados que aún cometemos. Bueno, hermanos, por una infinidad de cosas podemos llegar a pensar que quizá todo eso del cristianismo, todo eso de la redención, todo eso de la salvación, pues suena muy bonito, pero quizá no sea verdadero. Bueno, hermanos, de la misma manera que con su audiencia original, el relato de Lucas, el relato de Ana, nos anima a cada uno de nosotros a confiar en la fidelidad de nuestro Dios. Somos llamados, hermanos, a confiar en la redención de nuestro Dios, porque en Cristo Jesús nuestra redención es ciertísima. Nuestro Dios, hermanos, cumple sus promesas y nos asegura que la presencia de Cristo y su obra han hecho ciertísima nuestra redención. El testimonio de Ana, hermanos, sirvió para confirmar esta verdad, pero nosotros tenemos un mayor y más grande testimonio, el testimonio de Cristo Jesús, el testigo fiel. Hermanos, Jesús es llamado en el libro de Apocalipsis como aquel que es fiel y verdadero. En Él no hay engaño. Hermanos, podemos confiar en nuestro Señor. Podemos confiar en aquel que dijo que ha venido al mundo a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Como declara Lucas, capítulo 19, versículo 10. Hermanos, aún en medio del desánimo, aún en medio del cansancio, aún en medio de las dificultades, de los problemas, de las enfermedades, aún en medio de todo lo que implica el vivir en un mundo caído, podemos confiar en que nuestra redención es ciertísima. En segundo lugar, Lucas nos muestra a través de la presencia de Ana en el templo que esta redención ciertísima es para todo el pueblo de Dios. El versículo 36, continúa diciendo: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Noten, por favor, que Lucas no escatima en darnos detalles sobre Ana, y esos detalles son importantes para poder comprender su mensaje. Lucas nos habla de los orígenes de Ana, es decir, nos habla sobre quién fue su padre y cuál era su tribu. Y también nos habla de su estado civil y por supuesto de su edad. Y debo decir que Lucas, como algunos teólogos en particular, G.K.B. ha señalado, usa esos elementos de manera simbólica, hechos reales sobre Ana, que son usados de manera simbólica para comunicar un mensaje. En primer lugar, como comenta G.K.B., Lucas nos dice que el padre de Ana era Fanuel y que ella era de la tribu de Aser. Esto es importante, mis hermanos, porque Lucas está usando, como menciona este teólogo, a Ana como una representación simbólica del reino del norte. Verá usted, Fanuel es la forma griega o la transliteración griega de la palabra Peniel en hebreo, el lugar donde Jacob luchó con el ángel de Dios y recibió el nombre de Israel. Peniel, el lugar que significa la cara de Dios, la presencia, el rostro de Dios. Ese lugar se encontraba precisamente en el norte del territorio de Israel. Y lo
Y lo más probable es que el padre de Ana se llamase así, Peniel, Fanuel, porque provenía de esta región, ya que la tribu de Aser, también debemos mencionar, se encontraba al norte de Palestina, al norte del territorio de Israel. Esto es importante, hermanos, porque también, como usted recordará, para el tiempo de la monarquía, y en particular después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, que también fue conocido como Israel, que fue gobernado por Jeroboam, y el reino del sur, que fue conocido como Judá y que fue gobernado por Roboam, el hijo de Salomón. Ambos reinos tuvieron conflictos el uno con el otro, y ninguno de los dos, y ninguno con el otro guardó buenas relaciones. Ambos reinos, como se nos narran las escrituras, cayeron en cautiverio y fueron exiliados, pero algo pasó en particular con el reino del norte. Los asirios conquistaron el reino del norte. Ellos deportaron a muchos israelitas y trajeron a este territorio otros grupos étnicos. Trajeron otros grupos, otros pueblos en el territorio de Samaria, de este lugar del norte, quienes se mezclaron con los israelitas que aún permanecían allí. Este mestizaje dio origen a los samaritanos, los cuales, como usted recordará también, recibieron el rechazo de los judíos pertenecientes al reino del sur. Y esto incluso cuando ya estos dos reinos no existían para los tiempos de Jesús. Usted recordará que los judíos no se llevaban bien con los samaritanos. Y una de las causas, o algunas de las causas, eran porque estos hombres eran considerados impuros, eran mestizos. Y también por la historia, por pertenecer al reino del norte, entre otras cosas, como asuntos de religión y aún más motivos. Así que, hermanos, como Jekyll menciona, la presencia de Ana fue la manera de Lucas para decir que la redención no solo pertenecía a los judíos, también pertenecía a los samaritanos. Era como decir, la redención era para el reino del sur, tanto para el reino del norte. La redención era para todo el pueblo de Dios. Dios vino a redimir, Cristo vino a redimir, a traer la redención para todo su pueblo. Por otro lado, Lucas también nos proporciona la edad de Ana. Y quizá esto sea mirar más allá de lo que el texto quiere comunicar. Pero también algunos teólogos han propuesto que también la edad de Ana debe de ser entendida o fue puesta por Lucas, o Lucas agregó, reportó la edad de Ana como una herramienta igual simbólica. Lucas, como mencioné, Lucas nos proporciona la edad de Ana. Él dice lo siguiente: ella era de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años de edad. Hay toda una discusión, hermanos, sobre cómo entender esos versículos. Algunos proponen que ella estuvo casada por 7 años, enviudó y por 84 años había sido viuda, ¿no? En realidad la forma en la que está escrito en griego no da mucha claridad en cómo debe ser entendida, debe ser entendida de manera correcta esta porción. Pero como algunos han sugerido, lo que Lucas está diciendo acá no está hablando de cuánto tiempo la mujer ha sido viuda, sino que ella ha sido viuda y ella es una mujer viuda de 84 años. Es decir, los 84 años apuntan más hacia la edad de Ana que el tiempo de su viudez.
y una razón es porque podemos ver a Ana como una mujer activa en el templo. Si contásemos la edad de 84 años como la edad de su viudez, estaríamos hablando de una mujer de 105 años por lo menos. Así que muy seguramente, como también William Kistemaker agrega, William Hendrickson, agrega, bueno, muy posiblemente esta mujer tenía 84 años de edad. ¿Por qué es importante entonces la edad de Ana? Porque es importante saber, bueno, de nueva cuenta, esos teólogos han propuesto que, su edad juega un papel simbólico que apunta a la plenitud del pueblo de Dios. Bueno, usted recordará que el número 7 significa plenitud para los hebreos y el número 12 representa al pueblo de Dios. Por ejemplo, tenemos a las 12 tribus de Israel y a los 12 discípulos de Cristo, los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Bueno, 7 veces 12 es 84. Esto es importante, mis hermanos, de ser el caso, porque nos enseña que la redención a través de Cristo no está limitada a un grupo específico de personas, sino que es muchísimo más amplia, es universal, es decir, es para toda clase de hombres. Algunos han visto, aquellos que proponen que deben de entenderse la edad como algo simbólico, algunos han visto en Ana algo así como una bisagra entre el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, porque en ella se representa la plenitud del pueblo de Dios, que no solo está conformado por el reino del sur ni por el reino del norte, ni tampoco conformado solo por judíos o por judíos únicamente, sino que la plenitud del pueblo de Dios está conformada por gente de toda tribu, lengua y nación. Tal y como Simeón declaró unos versículos atrás, en el versículo 30, porque han visto, de 30 en adelante, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La redención, hermanos, que es ciertísima, es para todo el pueblo de Dios, el cual, como también las escrituras declaran en otros lugares, y que también es ciertísimo, no está conformado por judíos únicamente. Hermanos, por la obra de Cristo, usted y yo podemos ser contados como parte de ese pueblo. La redención también es nuestra. Cristo es fiel y verdadero para asegurar la redención de su pueblo. Hermanos, qué gozo es saber que los gentiles formamos parte de ese pueblo. Hermanos, qué gozo es saber que usted y que yo, que nosotros, por la gracia sola de nuestro Dios, formamos parte de ese pueblo. La redención, hermanos, es nuestra. Somos partícipes de ella. Mira, de nada nos serviría, de nada te serviría a ti y de nada me sirve a mí saber que la redención es ciertísima si esta no nos pertenece. De nada nos sirve el saber que la redención es ciertísima si esta no nos involucra. Sería como saber que tu vecino será un viaje estupendo a París y que él va a llevarse a toda su familia sabiendo que tú no eres parte de su familia. La noticia suena increíble, pero no tiene nada que ver contigo. Por la gracia de nuestro Señor, por la gracia de nuestro Dios, hermanos, la redención es para todo su pueblo. Y por esa misma gracia, nosotros formamos parte de Él. Y por último, Lucas nos muestra a través del relato de Ana que la redención nos lleva a tener vidas de adoración y servicio. Nota por favor que Lucas nos da más información sobre Ana y podemos ver su vida antes y después
de contemplar a Jesús. Podemos ver su vida antes y después de la llegada de esa redención que tanto anhelaba. Lucas dice lo siguiente en el versículo 37. Continúa hablando de Ana y dice: y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. El versículo 38, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Antes de ese encuentro con Jesús, Lucas nos dice que Ana nunca se apartaba del templo. Bueno, esta frase debe ser entendida como una hipérbole, como una exageración. El sentido es que Ana acudía al templo con mucha frecuencia. Es como cuando alguien, asiste a todas las actividades, a todos los servicios, a todas las reuniones de la iglesia y puede decir de sí mismo: yo vivo allí, yo vivo en el templo, yo vivo en la iglesia. Bueno, como algunos señalan, algo así sucedía con Ana. Muy probablemente ella participaba tanto de los cultos públicos como los cultos más privados. Ana, hermanos, Lucas nos muestra que ella buscaba constantemente adorar al Señor en su templo. Y también Lucas nos dice que ella servía en todo tiempo con ayunos y oraciones. Para entender mejor lo que se está diciendo aquí, debemos notar que Ana esperaba, hermanos, como declara el versículo 38, Ana esperaba la redención de Israel, o la redención que iba a suceder en todo el pueblo de Israel. No solo esperaba su propia redención, ella esperaba una redención que incluía todo el pueblo, como hemos notado en pasajes atrás. Ella, hermanos, como menciona William Hendrickson, ella servía a otros orando y ayunando para que el Señor trajera su redención a su pueblo. Ella ayunaba constantemente y rogaba constantemente al Señor para que trajera la salvación, para que el Señor trajera la salvación a su pueblo. Después de ese encuentro con Jesús, la vida de Ana continuó siendo marcada por adoración y servicio. Seguramente ella contempló lo que sucedió con Simeón y el niño, y seguramente ella también escuchó las palabras que Simeón pronunció, y después de escuchar las palabras de Simeón, a lo mejor ella se acercó para contemplar el rostro de Jesús. Ella seguramente se acercó para contemplar el rostro de Dios, se acercó para contemplar Peniel. Y después de presenciar toda esta escena y al niño, Lucas nos narra que Ana adoró al Señor y sirvió a otros. Nota, por favor, que lo primero que Ana hace es adorar a Dios en oración. Ella, su corazón se llena de alegría y ella comienza a orar y agradecer a Dios por traer la redención a su pueblo a través de Cristo. Y en segundo lugar, nota por favor que ella comenzó a servir a otros. ¿Cómo? Al anunciar que dicha salvación había llegado. En la espera de la redención, mis hermanos, Ana adoraba y servía. Con la llegada de la redención, Ana adoraba y servía. Hermanos, de la misma manera,
Nuestra redención debe producir lo mismo en nosotros. Nuestras vidas debieran estar marcadas por la adoración y el servicio. Al igual que Ana, mis hermanos, nosotros somos partícipes de la redención que Dios trajo a su pueblo a través de Jesús. Somos partícipes de esa redención que es ciertísima y que nos ha alcanzado por la sola gracia de nuestro Dios. ¿Cómo no entonces adorar a nuestro Dios por ello? Nuestros corazones deberían llenarse, hermanos, de alabanza. Nuestros corazones deberían de rebosar de adoración a nuestro Señor, porque en Cristo Jesús somos salvos. Y esa misma redención, hermanos, debiera impulsar cada uno de nuestros corazones para servir a otros al hablarles de Jesús y de la redención que Dios ha traído a través de Él. Por otro lado, a diferencia de Ana, hermanos, nosotros no esperamos la llegada de la redención. Ana esperaba ver el inicio del cumplimiento de esa promesa. Nosotros, hermanos, esperamos ver su consumación. Cuando nuestro Señor Jesús regrese con poder y gloria para la consumación de su reino. En esta espera, mis hermanos, en esta espera en la que nos encontramos, al igual que en la espera de Ana, nuestras vidas de la misma manera debieran estar marcadas por la adoración y el servicio. Hermanos, cada uno de nosotros debiera de tener una vida de adoración a nuestro Señor. La redención, la salvación que es nuestra, debiera de estar produciendo en nosotros vidas de adoración. Adoremos entonces al Señor, hermanos, con nuestras vidas, con todo nuestro ser, en todo momento y en todo lugar donde nos encontremos, para que su gloria sea proclamada y su reino sea establecido en la tierra. Y al igual que como en el caso de Ana, que el Señor en su gracia nos permita rogarle al Señor en oración, rogar al Señor en oración que su reino venga a la tierra, que su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Que la santa ciudad, como dice Apocalipsis, descienda de los cielos. Que su obra sea consumada. Hermanos, hermano, señorita, joven, tu vida está siendo marcada por la adoración y el servicio. Bueno, debo decir que por nuestras propias fuerzas, esa será una tarea imposible. Pero oremos, hermanos, oremos para que sea la gracia de nuestro Dios y la obra de su Santo Espíritu obrando en nosotros los que nos permitan vivir de esta manera. Que sea la obra de Dios y su gracia en nosotros las que nos impulsen a vivir de esta manera vidas de adoración y vidas de servicio, vidas que alaban a Dios al recibir y tener la redención y al también estar en ese tiempo de espera, y vidas de servicio que hablan a otros que la redención de Dios es ciertísima, que ha llegado a los hombres, a toda clase de hombres, y que en Cristo Jesús hay verdadera salvación. Hermanos, en esta mañana, a través del relato de Ana, hemos aprendido que la redención es ciertísima. La redención es para todo el pueblo de Dios, y que la redención nos llama a tener vidas de adoración y servicio a otros. Que sea la gracia, mis hermanos, de nuestro Dios y la obra de su Espíritu en nosotros lo que reafirme estas verdades en nuestros corazones, y que sea la misma gracia y la obra del Espíritu que nos permita vivir de acuerdo a ellas. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.